Creed en sus profetas. Miércoles 31 de julio 2024. Mateo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Serach. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naxón, Naxón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo son 14 generaciones. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. El deseado de todas las gentes. Capítulo 51. La luz de la vida. La experiencia de Abraham contestó la pregunta: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? En las palabras de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y en la provisión de Dios de un sacrificio en lugar de Isaac, se declaró que el hombre no puede hacer expiación por sí mismo. El sistema pagano de sacrificios era totalmente inaceptable para Dios. Ningún padre debe ofrecer a su hijo o su hija como sacrificio propiciatorio. Solamente el Hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo. Por su propio sufrimiento, Abraham fue capacitado para contemplar la misión de sacrificio del Salvador. Pero los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso. Las palabras de Cristo concernientes a Abraham no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Los fariseos vieron en ella solo un nuevo motivo para cavilar. Contestaron con desprecio, como si probaran que Jesús debía ser un loco. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Con solemne dignidad Jesús respondió: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna había sido reclamado como suyo por este rabino galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad.
Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús, acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida, y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. La luz estaba brillando en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por él mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. El que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido de Dios y abatido, y de él escondieron el rostro. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job.